desdentados parciales, ¿sí? Casi todas las especialidades, creo que sí, ¿no? Usan una clasificación, una nomenclatura, ¿no? Para poder orientarse mejor y saber de qué están hablando, ¿no? Por ejemplo, para definir las piezas, ¿no? hay una nomenclatura. Yo recuerdo cuando yo ingresé a estudiar así con ustedes, todavía se nombraban las piezas con un tipo de nomenclatura propia, la pieza 1, 2, 3, 4, había que aprenderse del 1 hasta el 32. La pieza 31, no sé si ustedes todavía se la han no. Ya no. Sí. Ustedes saben cómo definen. Por cuadrante y por número, ¿no? 1, 4, 2, 4, así, ¿no? Es más, me parece que es más sencillo, ¿no? Pero yo tenía que aprender todo. Era toda una confusión. Era toda una confusión aprenderse diversas nomenclaturas, ¿no? Aquí lo saben. Y miren, las piezas temporales. Miren, las piezas temporales. Con letras. Entonces, hasta que después se definió, ¿no? La actual nomenclatura del FDI, ¿no? Que se utiliza. En los desdentados también ocurre ese problema. Por ejemplo, si yo quiero conversar con un colega, ¿cómo le explico qué tipo de desdentado, ¿no? Estamos ante qué tipo de desdentado estamos? Tendría que describir, ¿no? Un desdentado que tiene tal diente, entonces ya se nos explica. Pero miren, todos los tipos de situaciones clínicas que nos podemos encontrar. ¿Cuántas? Y déjenme decirle de que para cada situación clínica hay un diseño especial. La biomecánica, miren, la biomecánica de esto es diferente a esto, y es diferente a esta. Esta su biomecánica es diferente, igual que acá. Entonces, se hace necesario poder clasificarlos y describir, poner el nombre y apellido a cada desdentado. Ya desde el año 1920 y tanto, profesor Rodrigo, ahí lo vamos a encontrar, el doctor Edward Kennedy se interesó de ese tema y clasificó a los desdentados. Lo clasificó en 4 tipos nada más. Seguramente ustedes han podido hablar de ello, ¿no? En 4 tipos. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Pero ya te da una idea de ante qué tipo de desdentado nos encontramos. Y ustedes van a ver que es importante saber ante qué tipo de desdentado vamos a tratar. Porque el diseño, el tipo de impresión, el tipo de montaje cambia radicalmente. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros aprendamos, y eso es lo que no por bien claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tener una clasificación? Permitir una visualización inmediata del tipo de arte. Permitir, ¿no?, la diferenciación entre una prótesis dentro soportada y poco soportada. Ya lo iremos viendo más adelante, que es importante saber si nos vamos a enfrentar ante una prótesis que se va a comportar de manera muco-dento soportada o una dento soportada. Es muy diferente. El pronóstico también de esa prótesis cambia si es dento soportado o muco-dento soportado.
En la medida en que nosotros evitemos a la mucosa como soporte, el pronóstico mejora. Sirve de guía para que enseñe la PPR y además debe ser universalmente aceptada, ¿no? Entonces, ahí dice en 1925 ya el doctor Edward Kennedy clasificó a los desdentados. Pero su clasificación era bastante básica. ¿Ya? Fue bastante básica. Y la variabilidad que hay en cuanto a desdentados es muchísimo. Entonces se hizo necesario recién en 1960 el doctor Oliver Appleby y creó unas reglas, ¿no?, para ordenarnos, que son ocho reglas, como vamos a ver, ¿no?, que tenemos que aprenderlas para poder, ¿no?, clasificar adecuadamente a los desdentados. 1960. Pero a pesar de eso, las 8 reglas del doctor Appleby quedaron chicas, quedaron cortas. Entonces ya en 2000, ¿no?, el doctor Quinteros hizo una actualización, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, a todos ustedes se les ha pedido, ¿no?, que traigan sus modelos de pacientes, ¿no?, desdentados, socalados, en donde vamos a aplicar estas reglas. Así que ahora estén atentos y si tienen alguna duda, me preguntan sin ningún problema. Esperemos que al final de la clase podamos clasificar a cualquier tipo de desdentado. Entonces, lo primero que tenemos que ver es reconocer si a qué grupo de la clasificación de Kennedy pertenece, ¿no? Es clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Es el primer nombre que debe tener el desdentado, ¿ya?, según la clasificación. Es lo primero que vamos a probar. Si es clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Entonces, la clase 1, ¿cómo lo definió el doctor Kennedy a la clase 1? La clase 1 es así. Consiste en un paciente desdentado parcial en la cual posee dos extremos libres, tanto la derecha como la izquierda, es edéntulo parcial, extremo libre. Ambos extremos, no hay libres, ¿no? Ambos extremos son extremo libre. Esta clase 1 es la clase a la que nadie quiere llegar, porque su diseño, su adaptación de la prótesis del paciente es complicada. Por eso que cuando nos toque una situación como una clase 1, debemos de tener ciertas precauciones. Todo cambia, chicos, todo cambia. Desde la toma de impresión, que es diferente. No es lo mismo tomar una impresión en una clase 1 que en una clase 3. Va a ser una impresión especial que vamos a ver. El montaje también cambia. La adaptación, el pronóstico, todo va a cambiar cuando nos enfrentamos a una clase 1. ¿Ya? Extremo libre bilateral. Extremo libre bilateral. ¿Ya? La clase 1 tiene un problema. La clase 1 va a generar una serie de movimientos indeseados, debido a que ahí se va a producir una palanca. Una palanca que lo vamos a estudiar a mayor detalle más adelante. Es una palanca que se produce debido a la diferencia de resiliencia de las dos superficies sobre la cual se va a sentar la prótesis. En una clase 1, la prótesis se va a sentar en dientes y en mucosa. Entonces, recordemos, los dientes tienen cierta resiliencia, debido a
un aditamento ahí, como una prótesis, y se apoya sobre el diente es estático, ¿es fijo? No, se mueve, se hunde, gracias a las fibras periodontales. ¿Cuánto se hunde? Aproximadamente 0.2 de milímetros. La glucosa, ¿se hunde, se desplaza? Sí, también, pero esa resiliencia es mayor que la de los dientes. Entonces, esa diferencia de resiliencia nos genera un problema tremendo en el diseño de la fibra. Genera lo que conocemos como palancas. Palancas que pueden ser muy, pero muy nocivas. Muy nocivas. ¿Ya? Entonces, la clase 1 requiere un manejo muy especial, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos la clase 2. La clase 2 se refiere a un paciente desdentado parcial, ¿no? Que es extremo libre unilateral. Unilateral, no confundir. A veces yo recuerdo cuando estaba haciendo eso, me confundía, ¿no? Clase 1 lo orientaba como unilateral. No, clase 1 es extremo libre bilateral y clase 2 es extremo libre unilateral. ¿Ya? Unilateral. Uno de los extremos es desdentado total, ¿no? El manejo de este tipo de también por presentar un soporte en la glucosa nos va a generar una palanca. ¿Menos nociva que la 1? Sí, menos nociva. ¿Está bien? Menos nociva. Luego tenemos la clase 3. La clase 3 de Kennedy se refiere a un desdentado parcial en la cual no existe extremo libre. O sea, el paciente tiene pilar posterior tanto a la derecha como a la izquierda. Esa es una clase. Aparentemente, este tipo de desdentado tiene un pronóstico favorable, aparentemente, y a veces podemos subestimarlo. ¿Por qué? Porque la prótesis que coloquemos aquí, ¿no?, se va a mover solamente en dientes. Va a ir acá, va a ir acá y va a ir acá. Entonces el soporte está garantizado que sea solamente dientes. Y eso es bueno para el pronóstico. Pero va a haber situaciones clínicas, como usted va a ver más adelante, que siendo clase 3 es complicado. Ya lo vamos a ver. ¿Se produce palanca? Esta es una palanca que se podría producir una clase 3. Claro, cuando la herencia eléctrica es pequeña, de repente no. Pero imagínense que no tuviera la premolar. La herencia eléctrica es amplia. Acá van a ir dientes artificiales porque el paciente coma por aquí, ¿ya?, va a tender a irse hacia un lado, hacia ese lado donde se genera la fuerza de masticación. ¿Y quién se va a poner? Lo que coloquemos aquí. ¿Entienden esa parte? ¿No? Miren, imagínense que esta brecha es una brecha de 13 años, que no haya ni siquiera esa premolar, solo de camino hasta esta última molar. Es clase 3, debe colocar. Cuando el paciente coma por aquí, se va a tener una fuerza que va a tender a desestabilizar la prótesis. ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Hacia el lado desdentado o hacia el lado dentado? Hacia el lado desdentado. Entonces, ¿quién se va a oponer? ¿El que está acá? No, el que está acá. Este acá. O sea, nuestro diseño tiene que ser correcto a este nivel, porque es lo que se va a oponer a esa fuerza indeseada. Todavía no hablemos de eso. Luego tenemos otro tipo de desdentado, ¿ya?, que es la clase 4. ¿Qué dice la clase 4? Que es un paciente extremo libre anterior. Es un extremo libre, pero hacia adelante, no hacia atrás. ¿Qué característica debe de tener
ese desdentado para poder clasificarlo como clase 4. Que primero, que la zona desdentada cruce la línea media. La zona desdentada anterior tiene que cruzar la línea media. Y que solo debe de haber una brecha erécula. Si por ejemplo ya me falta esta pieza, ya no es clase 4. ¿Está bien? ¿Se entendió? Miren, para que sea clase 4 solo debe haber una sola brecha erécula anterior y que debe de cruzar la línea media. Si por ejemplo me faltase esta pieza o esta, ya no es una sola brecha erécula, sería la brecha erécula de acá y una pequeña brecha erécula de acá. Ya no es clase 4. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ahí viene. Esto es lo primero que debemos de determinar en un desdentado. ¿Qué tipo de clase, según qué es? ¿Ya? ¿Hasta ahora está todo sencillo? Sí, está sencillo. Muy bien. Vamos a complicarlo un poco más. La clase 4, ¿genera palancas? Sí, genera palancas. Claro, si le faltase solamente los 4 incisivos, no. Si le pasa de canino a canino, ya no. Quiero decir, si hay clase 4, si le faltan todas las premolares, si no quedan solo los molares, es una clase 4. Ahí sí, la brecha erécula es más grande. Mientras más grande es la brecha erécula, mayor es el riesgo que se produzcan palancas. Ya hablaremos de una clase especial de palancas, que es muy, pero muy nocivo en una prótesis parcial. Y es lo que queremos evitar. A ver, ¿quién se está moviendo? Me vi pestañas. A ver, dime. ¿Qué clase de qué es esta? ¿Qué clase de quién es? ¿Todavía no te ubicas? ¿Tú? ¿Qué me dices? El primero de la izquierda. ¿Qué clase es? 3. ¿Por qué dice que es 3? Hay pilares, ¿no?, posteriores en ambos lados. ¿Está bien? Le pregunto yo, ¿qué pieza es esto? ¿Ah? Será 2, 7, ¿no? Parece, ¿no? Ya. ¿Qué pasaría si se me ocurre a mí hacer una prótesis en la cual voy a colocar la 2,8? Ya no sería clase 3. Sería un extremo libre, unilateral. ¿Ahí qué sería? Clase. ¿Ya? Miren, ¿ah? ¿Cómo? Eso lo vamos a ver. Miren. Este de acá, ¿qué clase sería? Clase 1. Ahí sí no hay clase. Está bastante sencillo. Clase 1. Este de acá, ¿qué clase sería? Clase 2. ¿Ya? Según Kennedy, esto sería clase 2. Esta de acá, ¿qué clase es? 2 también, ¿no? 2 también. Esta de acá, 2 menos. Esta de acá, ¿qué es? La de medio de abajo. ¿Ah? 3. Soy no se levanta. ¿Eso qué es? La del medio de abajo. ¿Qué clase de género? 2.
¿Por qué es 2? Unilateral. Es un extremo libre unilateral. ¿Ya? Bien. Y el último de la derecha. ¿Qué clase es? Clase 1. ¿Ya? Clase 1. ¿Por qué clase 1? Por extremo libre unilateral. Es lo primero que debemos decir. Miren, que nos puede generar algún problema, ¿no? Porque la clasificación no es tan sencilla como lo han visto en los gráficos, ¿no? Que ustedes, miren, eso es lo que se nos presenta en la vida diaria. Esto es lo que ustedes deben tener en su paciente. Entonces ya como que nos hace dudar. Y eso que recién estamos poniendo en el nombre, ¿ah? Falta el segundo nombre, el apellido y su chapa, ¿no? ¿Qué clase es? 1. ¿Por qué? Porque es bilateral. ¿Qué clase es esta? Clase 2. ¿Por qué? Ya. Miren, su compañera dice clase 2. ¿Por qué? Porque es extremo libre. Se refiere a este, ¿no? Extremo libre posterior acá, ¿no? Unilateral. Pero ¿qué pasa si es que no voy a poner dientes ahí? Pues que el antagonista no tenga ese diente. Se me ocurre el nombre. Entonces cambiaría el diente, ¿no? Si yo no voy a poner dientes acá, ¿qué clase sería? 3. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? 3. No. Clase 4, chicos. Clase 4. Si no voy a poner dientes acá, solamente tendría una brecha edéntula anterior que cruza la línea media, ¿no? Es una sola brecha edéntula que es anterior. También sería la clase 4. ¿Sí? Vamos a ir complicando la ley. Entonces, estas son las 8 reglas que debemos de aprender, ¿ya? Que debemos de aprender cuando queremos clasificar. Estas son las 8 reglas de Apple. Habla de las extracciones, de la ausencia del tercer molar, del uso del tercer molar, ausencia del segundo molar, zona más posterior, habla de la zona más posterior, dirigida a la clase, zonas adicionales, ¿no? de dentados, habla de la extensión de la modificación y la clase 4. Veamos cada uno de ellos. La regla número 1 de Apple, ¿qué cosa me dice? La clasificación se hará después de realizar las extracciones. ¿Ya? Cuando yo quiera clasificar un desdentado, tengo que definir primero si este diente lo voy a mantener o lo voy a extraer. Después de definir eso, es que recién se hace la clasificación. A eso se refiere. Por ejemplo, miren acá. Vean este incisivo. ¿Ustedes creen que permanecerá en boca? Si yo le tomo una radiografía y veo que ya no tiene soporte óseo, es más, tiene movilidad lado 3, tiene una enfermedad periodontal, ¿lo voy a mantener en boca? No. Entonces, esto está indicado la extracción. ¿Ya? Después de hacer la extracción, le pongo nombre y apellido. Claro, no va a cambiar la clase, va a seguir siendo una clase 1. Lo que va a cambiar es el apellido, como iremos aprendiendo más adelante. Porque va a haber una brecha edéntula más que debemos de reemplazar. ¿Ya? A eso se refiere la clase, la regla número 1, que la clasificación se hace después de realizar las extracciones correspondientes. Puede definir si tal diente le sirve o no. A eso se refiere la clase 1. Estoy avanzando despacito, porque ustedes van a salir a la pizarra ahora.
hemos hablado un poco de ello, ¿no? Miren acá, este caso. Si pensamos colocarle la tercera molar acá, ¿qué tipo de clase de Kennedy sería? Clase 1. Clase 2. Porque sería un extremo libre unilateral. Y estos dos de acá, ya eso lo veremos en un momento. ¿Ya? Quien manda es el extremo libre. ¿Ya? Es lo primero. ¿Ya? Quien manda es el extremo libre. Acuérdense, es lo primero que manda. ¿verdad? Si hay extremo libre, no me importa el resto, si hay más leyes, no. Manda extremo libre. ¿Correcto? Ya. Pero si no voy a reemplazar esa tercera, ¿qué tipo de clase de Kennedy sería este? Clase fuerte 3, ¿no? Clase 3. ¿Ya? A eso se refiere la regla número 2. La regla número 3 dice: las terceras molares se consideran en la clasificación cuando se utilizan como pilares. Miren, más de uno de ustedes que ahora ven pacientes de sentado parcial, ¿no? Sus pacientes complicados los han rechazado en la clínica y algunos les han aceptado. ¿A cuántos de ustedes tiene un paciente de sentado parcial y que tiene una tercera molar mesioangular? 1, ¿quién más? 2, 3, 4, ahí va, ¿no? Entonces, más de un docente les ha dicho: saca, ¿sí o no? Saca. Consejo de amigos, no se resaltes. Asiste mesioangular. No importa que si te genera una interferencia, pues hay un desgaste selectivo, qué sé yo, ¿no? Pero manténlo. ¿Por qué? Porque esa tercera molar te va a evitar el extremo libre. Téngale pánico al extremo libre. Evita el extremo libre de un paciente. No importa que no le coloques, retenedor, porque hay piezas que están tan mesioanguladas y está tan expulsivo que ahí no va a funcionar ningún retenedor. Pero ¿qué cosa sí le puedes colocar? Un apoyo. El apoyo va a hacer que las cargas masticatorias sean dirigidas hacia el diente y no a la mucosa. Mientras esquives la mucosa en tu diseño, vas bien. ¿Está bien? Entonces, en este caso, puede ser que se diga: no tenga zona de relieve, no le puedo colocar retenedores, pero está ahí. Tiene una raíz anclada en el hueso que me permite poder colocar acá un apoyo. Si pierdo esa tercera molar, puede ser que esté lleno de caries, que sea imposible salvarlo. Ahí sí. ¿Qué clase sería eso? Si pierdo esa tercera, clase 2. Pero si decido mantenerlo, ya lo rescaté, ¿no? Y puedo poner un apoyo, basta que ponga un apoyo, ya es un pilar importante. ¿Qué sería? Clase 3. Ya sería clase 3. Regla número 4. Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no debe considerarse en esta situación. Sí, va a haber situaciones ya en la cual no nos va a convenir poner una segunda molar. Por ejemplo, acá, miren, esta es la primera molar, le falta la segunda y la tercera. No le voy a contar porque arriba, primero que de repente no hay espacio acá. No hay espacio. Segundo, de repente el antagonista no hay diente. Entonces, ¿para qué le voy a colocar uno? Entonces, hay casos no tan frecuentes en la cual decidimos no colocarle segunda molar. ¿Qué regla es eso? La 4. ¿Ya? Esa es la regla 4. Miren acá, el mismo caso de descendente. Acá de repente el antagonista no tiene diente y se decide no colocarle esa segunda molar. Esta es la primera.
La regla sigue. El área eréctula más posterior es la que siempre determina la clasificación. Ya les comenté, ¿no? El área eréctula más posterior determina la clasificación. Si, por ejemplo, miren acá, pienso poner un diente acá, esta se convertiría en el área eréctula más posterior. Entonces sería una clase 2. Pero si no, el área eréctula más posterior se esta de acá. ¿Tiene diente? Sí, tiene diente. ¿Tiene pilar posterior? Entonces una clase 3. ¿Ya? Entonces no se olviden, el área eréctula más posterior es que determina la clasificación. Regla 6. Las áreas eréctulas distintas a la que determina la clasificación se denominan modificaciones o subdivisiones y son designadas por un número. ¿Qué significa eso? Significa de que, miren, dice, el área eréctula distintas a la. Acá en este caso, ¿cuál determina mi clasificación? ¿Cuál área? Bueno, suponiendo que no voy a colocar diente acá. ¿Cuál determina? El más posterior. ¿Cuál es? ¿Derecha o izquierda? De acá, ¿no? Esta de acá está más posterior. Esta me determina. Y estos de acá se consideran como brechas edémicas, nada más. Miren, se consideran brechas edémicas. ¿Cuántas brechas edémicas hay? Adicionalmente, a quien me determina la clasificación, ¿cuántas brechas edémicas más habría ahí? 2. Esta que está acá y esta acá. Entonces sería, ya vayan practicando, sería clase 3, modificación 2. ¿Ya? O subdivisión 2. Pero usamos modificación. Clase 3, modificación 2. ¿Qué significa modificación 2? Que hay 2 brechas edémicas. Es lo que dice la regla del Gauss. Entonces ya te está dando una idea. O sea, no solo en clase 3, sino aparte hay 2 brechas edémicas más, en la cual ahí voy a tener que colocar apoyos, retenedores, aproximados, etc. ¿No? Y ya me voy dando una idea de ante qué tipo de prótesis me enfrento, ¿ya? Ante qué tipo de desdentado me enfrento. Regla número 5. La extensión del espacio de modificación no se considera en la clasificación, sino solamente en el número de áreas eréctulas adicionales. ¿A qué se refiere? El hecho de que esta zona eréctula sea más grande que los demás no importa. No importa. Eso no va a determinar, ¿no?, mi clasificación. Se considera como una brecha, nada más. Pero no tiene nada que ver con que esto sea más grande. ¿Correcto? A eso se refiere la regla 7. Y la regla número 8 menciona que la clase 4 no acepta modificaciones. Estamos quedando que nos referimos a modificaciones a brechas eréctulas adicionales a la que determina la clasificación. ¿No es así? Eso está claro, ¿no? Entonces, si un desdentado tiene 2 brechas edéntulas, así sus brechas edéntulas anterior incluso la línea media, si tiene 2 brechas, una brecha más por acá, ya no sería clase 4. Imagínate que le faltaría la pieza 1,5. ¿Cómo lo clasificarías? Imagínate este caso, pero le falta la pieza 1,5, esa que está acá, no la tiene. Clase 3, exacto. Clase 3, modificación 1. A pesar de faltar un solo diente acá, me determina por ser más posterior la clase.
clase 3. Y esta brecha, teniendo tan amplia, solo significa que es modificación 1. Si faltase, pero acá no falta. Entonces, ¿qué clase es? Clase 4. ¿Estamos? Clase 4. Bien. Hasta ahí parece sencillo. Clasificación según el soporte. Esto es una clasificación muy importante, ¿verdad? Según el soporte. ¿Qué significa? Vamos a clasificar a los desdentados según su soporte. Mientras una prótesis sea dentosoportada, o sea que todo el soporte vaya sobre dientes, el pronóstico mejora. Mientras mayor sea el soporte sobre la brecha dentular, el pronóstico se hace más complicado. Entonces tenemos dentos soportados. ¿Quiénes serían los dentos soportados? Generalmente la clase 3. Generalmente. No digo que todos, como vamos a ver, ¿no? Pero generalmente cuando hablamos de una clase 3, estamos hablando de un dento soportado. Generalmente, ya vamos a ver casos en los cuales no tanto es así. ¿Ya? Cuando ya hay un extremo libre, sea anterior o sea posterior, ya involucra la mucosa en el soporte. Entonces se llamaría, si la brecha dentular es pequeña, sería dento mucosoportable. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, vamos a proceder a ver. Aquí, ¿qué sería? Dento soportado, dento muco soportado o muco dento soportado. Dentro, ¿no? Podría ser dentro, ¿no? La derecha y la izquierda. Pero si faltasen las femorales, ya la mucosa interviene en la relación. Entonces podría ser dento muco soportado. Pero si le faltase, solo tengo estos dos últimos dientes, ya sería muco dento soportado. Pero va a depender de la magnitud de la derecha dentular para poder poner antes muco o después, o primero dento. ¿Está bien? A eso se refiere. Aquí lo ven. Esto, a pesar de tener brechas edéntulas amplias, miren, tiene ahí 3 brechas edéntulas muy amplias, es dento, pues dento muco soportado, muco dento o dento soportado. Sería dento. ¿Por qué? Porque los 4 pilares que le quedan están distribuidos de tal manera equidistantes entre sí que hace que la prótesis se apoye solamente en esos 4 dientes. Entonces estaríamos ante un dento soportado. ¿Y cómo verifico eso? Mira, hay 4 dientes equidistantes. Yo me apoyo acá, que está garantizado. No se va a apoyar en ningún momento en la mucosa. Por la distancia. Claro, miren, hay 2 anteriores y 2 posteriores. Están garantizados que se va a apoyar sobre el diente. Ahí está, ese es su prótesis, ¿no? Miren, se apoya acá, se apoya aquí y se apoya aquí. No va a haber palanca. Esta de acá, miren, este es el reflejo, no se confundan con este de acá. Este es el reflejo. Acá hay una brecha dentular unilateral, que tiene bastante bien, pero hay una brecha dentular unilateral. Aquí estaríamos, pero es pequeño, ahí estaríamos ante un dento muco soportado. ¿Ya? Dento muco soportado. Y ahí está. Miren, este paciente solamente tiene sus 4 hijos y un canino. Son los 5 sobrevivientes. Miren, en cambio tiene todo ese extremo libre, en donde la base acrílica se va a apoyar. Aquí estaríamos ante un muco dento soportado. Caso difícil, caso muy difícil. ¿Ya? Es un caso muy difícil.
si por ahí hubiese podido salvar una molar, una tercera, nos hubiéramos, ¿no? Evitado una serie de inconvenientes, ¿no? Pero no. Ahora toda la prótesis se va a apoyar sobre la mayoría de la base sobre la composición. Y este es como que, afortunadamente digo, sino que arriba no tiene dientes total, entonces la fuerza masticatoria es mucho menor, ¿ya? Es mucho menor. Pero si tuviese dientes, ahí se no. Muy bien. Vamos a practicar, chicos. A ver, con voz. Bueno, decime. Clase 2. Clase 2. ¿Está bien? Clase 2. Clase 1. Clase 1. Esta es una clase 1. Pero fíjense, acá hay un tema. La clase 1 puede ser favorable o muy desfavorable. ¿Cuánto sería desfavorable? Si por ejemplo me queda solo de canino a canino y todas las premolares lo perdí. ¿Está bien? Ahí sí sería muy desfavorable, porque el extremo libre es muy amplio. ¿Está bien? En cambio, si viene de segunda a segunda premolar, solo pondría 2 dientes a cada lado, ¿no? Primera y segunda molar. Entonces, como que el pronóstico ya no es tan grave, a pesar de ser clase 1. Entonces, no solo es importante definir qué clase es, sino hay que definir la extensión de la brecha eventual. Pues le vamos a poner el apellido a esa clase. Entonces, vamos a decir así, miren, es clase 1 y tenemos que poner sus limitantes. No voy a decir que clase 1 por ausencia de la 4, de la 37, 36, 37, 38, 46, 47, no, así no. Entonces, ya se confirma clase 1, limitación 3,5, 4,5. Clase 1, limitación 3,5, 4,5. Esto ya no pertenece a las reglas de Applegate. Applegate se quedó ahí en sus 8 reglas, pero han visto que se hace necesario darle nombre y apellido. Entonces, el doctor Quinteros hizo un aporte, ¿no? Para mejorar aún más la clasificación. Entonces, cuando tú dices, tengo un desdentado parcial, clase 1, limitación 3,5, 4,5, yo al toque me doy cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los dientes que faltan? ¿Cuáles son los dientes presentes, no? Ya puedo establecer un pronóstico. Así está bien. ¿Correcto? Entonces, hay que poner el nombre y apellido. Primero va la clase y después la limitación. Hasta ahí está fácil, ¿no? Seguimos. Vamos a complicar un poco. Nombre y apellido. No, 4. 1, 4 y 2. ¿Correcto? Todos en coro. Clase 1. Limitación 1, 4. 1, 4 y 2, 3. ¿Está bien? Entonces, cuando me dan la limitación 1, 4 y 2, 3, ya automáticamente me imagino que todo el sector anterior lo tiene así. ¿Está bien? Y por la numeración se está refiriendo a maxilar superior, ¿no? No tengo necesidad de decir si es maxilar superior o maxilar superior. ¿Estamos de acuerdo?
Aquí, clase 2, limitación 3, 4. Aquí ya no se pone el otro, ¿no? Simplemente si yo digo, es clase 1, ya sé que es un extremo unilateral. Si yo digo clase 2, es un extremo unilateral. Su limitante 3, 4. 3, 4. Si dijese 3, 3, significa que todo eso falta. Si dijera 3, 2, falta todo eso. 3, 1, todo eso. ¿Correcto? ¿Está bien? A ver, chicos, ¿sí? Pero ahorita no me voy a complicar. Hasta ahí está sencillo. Clase 2, limitación 3, 4. No voy a colocar 3, 4. Este sería 3, 4. Este cuadrante 4, ¿no? Entonces ahí veo una 4, 4. No voy a colocar 4, 4 y 3, 8. No se pone así. Porque al decir clase 2, estamos hablando de un extremo unilateral. Solo se pone acá sería 4, 4, ¿verdad? Define. ¿Está bien? Clase 2, limitación 1, 3. Ahí vamos. Ahí. Voluntario. Voluntario. Clase 1. Fuerte. ¿Solo eso? Modificación. Modificación 1. Ya, así va. Clase 1 y pongo su limitación. No. Clase 1, limitación 3, 3, 4, 3. 3, 3, 4, 3. Hasta ahí estamos de acuerdo. Miren, clase 1, limitación 3, 3, 4, 3. Pero ¿qué falta? Modificación 1. A la modificación también hay que poner limitación. ¿Su limitación cuál sería? Los mismos, ¿no? Limitación 3, 3, 4, 3. Entonces yo, cuando me dicen limitación, todo lo que está entre esa limitación no hay. ¿Está bien? Se veo dudando, ¿está bien? A la otra tú eres. Tú mismo. Clase 1, limitación 3, 3, 4, 3, modificación 1, que en este caso coincide, ¿no? Con los mismos, con la misma línea. ¿Qué más? ¿Estamos? Repite. Este de acá. Y 4. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Está sencillo hasta ahorita. Pasito a pasito. Ahí está. Clase 1, limitación 3, 3, 4, 4. Pero dice, hay uno más. Modificación 1, limitación 3, 3, 4, 3. Clase 2.
nada más. ¿Está bien? Clase 2, limitación 1, 3. Hasta ahí está definido la clase. ¿Qué falta? Modificación. Modificación, ¿cuántas? 2, porque hay dos brechas idénticas, ¿no? Acá hay dos brechas idénticas. Si es que, mírenme, si esta brecha idéntica fuese pequeñita, que no permite colocar un diente, no se considera como modificación. Pero si yo acá pienso poner acá un poquito y a esa otra premolar, entonces lo considero como otra modificación. Entonces, si es así, ponen sus limitaciones a la modificación. Ya, 2, 1, 4, coma. Ya, pones el 2, 2, 1, 2, 7. ¿Está bien? ¿Ya? A ver. Fuerte, ¿no? ¿Qué? Clase 2. No, remolada. 4, 4. 1. 3, 3. 3, 6 o 3, 5. ¿Está bien? Seguimos. Ya uno facilita. A ver, bien. Clase 4, ¿sí? No, de clase 3. O clase 3 de Kennedy. Ya. Ahí va una cosa. Todos atentos, miren. ¿Cuál escojo? ¿Cuál zona eléctrica escojo para definir mi clase? ¿Esta o esta? ¿Qué cosa tiene que... ¿Quién manda? El más posterior. ¿Está bien? Pero resulta que aquí ambos están a la misma altura. ¿Correcto? Ambos. ¿Quién manda? ¿La extensión? No. ¿Quién manda? El cuadrante. ¿Cuál es primero? ¿Cuadrante 1 o cuadrante 2? 1. Entonces, este de acá manda. ¿Ya? Este de aquí manda. No se olviden, miren, miren. Quedamos que la zona de lectura más posterior determina la brecha, ¿no? Determina la clasificación. Pero cuando tenemos dos brechas eléctricas que están a la misma altura, quien determina es el cuadrante. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aquí sería, ahora sí, defínelo por favor. Clase 3, limitación. 1 qué? 1, 5. ¿Ah? 1, 5, parece la 8. ¿Ya? 1, 5, 1, 8. 1, 8, ¿correcto? ¿Qué más? Limitación cuánta? 1 o 2. ¿Ah? Limitación 2. ¿Por qué? 1. No. Limitación 1, porque hay, recuerden, el de acá determina la clase de género. Y los adicionales es 1, 2, 3 o 4, ¿no? ¿Cuántas adicionales hay? 1. Sería limitación 1. Modificación 1. Ya te hiciste pocas. No. Allá. Es clase 3.
¿ya? Limitación 1.8, 1.5, modificación 1, limitación 2.4, 2.8. ¿Está bien? Ahí está. Una última de 3 para que crean que todo es bien. A ver tú. Dime, fuerte. Clase C, limitación 1.4. No, ves así. Segunda pregunta. Limitación 2, La primera pregunta. 4, Debe ser así. Lo siento, está bueno. ¿Está bien? Todos hemos llevado ahí. Esa es la ¿ya? A ver, tú tienes. Miren una característica. En la clase 2 solo hay una limitación, ¿no? Solo hay uno. ¿No? Acuérdense de eso, ¿ya? Clase 2, limitación 2, 1. ¿Qué más? Modificación 1. 8, correcto, muy bien. A ver tú, vamos, esa. Está bien el número bonito. Vamos. Define fuerte. Clase 2. A es inferior. 3, 4. Todos. Clase 2. Limitación 3, 4. ¿Correcto? Ya, ahora miren, atentos, esto es magia. Clase 2, limitación 3, 4. Ahora acá. Define, tú también. Define. ¿Qué clase es? Clase 2. Limitación. ¿Ah? 3, 4. ¿Sí o no? Ahí está el problema. Miren. 4. Ahí está el problema. Miren, un mismo nombre corresponde a dos situaciones de lectura recontra abismales, recontra diferentes, ¿ya? Y el manejo biomecánico es muy diferente. ¿Cuál creen ustedes que tiene el mejor pronóstico? ¿El de la izquierda o de la derecha? Izquierda. Su leche dentro es corto, pero el de la derecha, miren, tiene la zona dentro súper grande. Entonces yo no puedo, no puede ser ahora tan que no tenga importancia la definición. Entonces vamos a complicarnos un poquito más en la clase 2, ¿ya? Cuando la brecha ventricular cruza la derecha con la izquierda, le vamos a llamar bilateral. Bilateral. Porque es importante saber si la zona de es bilateral. Porque cuando decimos bilateral, estamos pensando seguramente que la brecha dentro es tan amplia que va a ser una lujo dentro soportada. Y que la impresión probablemente no es una impresión convencional, va a ser una impresión con sellado periférico.
Y los retenedores también tienen que ser retenedores muy flexibles, planos. No puedo diseñar cualquier retenedor. Entonces, cuando la brecha eléctrica cruza la línea media, ¿ya? Tiene que decir clase 2, bilateral, limitación 3/4. Ahí sí. ¿Ya? Miren, clase 2, bilateral, limitación 3/4. Al decir bilateral, si yo digo 3/4, no puedo pensar que es eso, ¿no? Porque esto no es bilateral. Bilateral sería, está para el otro lado, no sé. Ahí lo ven. A ver, vamos a ver. Clase 2. ¿Ah? Es decir, clase 2 bilateral, limitación 1,5. ¿Está bien? Bien. Este es un manejo más complejo, más complicado. Porque cruza la línea media. Clase 2 bilateral. Uno puede decir, esa es la clase 2. La clase 3 no hay problema. La clase 3, miren, fíjense. Miren la clase 3. Su brecha eléctrica es unilateral o bilateral. Bilateral también. Entonces la clase 3 también tenemos que poner si es unilateral o es bilateral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? Clase 3 bilateral. Limitación 1,8. 2, 3. Modificación 1. Limitación 2, 4. 2, 7. ¿Está bien? Bien, ¿no? A pesar de ser una clase 3, esto nos complica el cuadro. Esto nos complica. A ver, define. Vamos, con fuerza. Como macho. Clase 2, bilateral, limitación 2, 3. Y nada más. Y nada. ¿Está bien? A ver. Define, por favor. Clase 1. Bilateral. ¿Es clase 2? Clase 1. Unilateral, bilateral. Bilateral. No es necesario en la clase 1 poner bilateral, porque en la clase 1 se sabe que hay exceso de eléctricas tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ya? Entonces en la clase 1, limitación es 1, 3. 3, 3 y 3, 5. Entonces tú cuando dices clase 1, bilateral. 3, 3, solo tiene 3 dientes, nada. Ya me voy más, ya lo tengo claro. ¿Ya? No confundir, la clase 1 no se pone si es bilateral o bilateral. Clase 1, bilateral o bilateral. No se necesita. 4, 3, 4. ¿Está bien? Miren esta clase 4, qué bonito, ¿no?
chicos? ¿Sí? El día de hoy en la práctica vamos a hacer eso. Eso lo tienen que saber de favorito, ¿ya? La clasificación de Henry. A todos sus modelos le tienen que poner nombre y apellido. Y vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar su soporte, ¿ya? Si es dentro soportado, dentro cubo, dentro soportado. Porque va a depender de eso el pronóstico de nuestra rehabilitación. ¿Estamos? ¿Quiénes son